Que el Señor les bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por las misericordias de Él y por todo lo que Él es. Verdaderamente, durante esta mañana, al escuchar las diferentes alabanzas, estas mismas alabanzas expresan su grandeza. Y ahora vamos a escuchar también su palabra, que está allí en el Salmo 19. Yo le invito a que usted pueda ir a las Escrituras, pueda también acompañarme allí a este pasaje del Salmo 19. Solamente voy a leer 3 versículos, ya que es bastante largo, pero allí después, posteriormente, iremos leyendo y compartiendo todo este pasaje. El título de la predicación en el día de hoy es La revelación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Que el Señor añada bendición a su palabra. El Salmo 19 es una joya poética. Muestra cómo Dios se revela a través de su creación y a través de su palabra. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dice acerca del Salmo 19: considero que este es el poema más grande del Salterio y una de las mejores letras del mundo. A través de estas revelaciones somos guiados hacia una comprensión más profunda de su grandeza y nuestra relación con Él. Este salmo nos invita a meditar en la majestuosidad del mundo natural, la perfección de las Escrituras y la importancia de nuestra respuesta a este conocimiento divino. Comenzaremos entonces con la revelación de la creación, del versículo 1 al versículo 6. La gloria de Dios en los cielos. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es una revelación clara y contundente. Los cielos, las estrellas, el movimiento de rotación de la misma Tierra, tanto en su traslación como en su rotación, el vasto universo que cada día con los telescopios más potentes se siguen evidenciando esta grandeza. Pablo lo expresa en Romanos 1:19 de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este mismo pasaje, cuando dice allí, se conoce, les es manifiesto, es la evidencia misma de lo que nos es evidenciado en esta naturaleza. Y más abajo dice también entendidas, es por un proceso lógico. Cada vez que nosotros miramos, vemos la lógica que hay de un creador. Nadie podría hacer algo tan perfecto. Las casualidades de la vida no podrían haber hecho un mundo tan perfecto como el que nosotros conocemos. Esto es perfecto. Y nosotros, cada vez que nosotros podemos mirar este firmamento, cada vez que podemos mirar las estrellas, tal vez apartado de la ciudad, en un lugar oscuro, vemos esta grandeza. Y yo no sé si a usted le pasa, pero como que sobrecoge nuestro interior. Como que en esa oscuridad, al mirar los cielos y ver esas luces brillando a tanta distancia, sobrecoge nuestro interior. El versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche
a otra noche declara sabiduría. Es incesante, está continuamente las 24 horas del día declarando Dios que existe. Aquí estoy yo. El día a la noche al día, y cada uno de ellos expresa la existencia de nuestro Dios. El verso 3 y 4 dice: no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es una paradoja. Los cielos no pronuncian palabra alguna, pero hablan. Su creación es una voz muy clara que expresa sin palabra su existencia. Montañas, ríos, mares, la variedad de vegetación, la variedad de animales, de insectos, variedades de los colores. Estaba mirando allí los colores, que en la tonalidad de los verdes hay 300 tonalidades diferentes. Más de 100 tonalidades del tono rojo, que cada uno de ellos varía en relación a la luz, pero está esa variedad. La hermosura de las flores, muchas de ellas silvestres, que nacen allí en un lugar determinado y que nos muestran su grandeza. El versículo 4, en la parte B, en ellos puso, dice, también tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos a su salida y su curso hasta el término de ella, y nada hay que se esconda de su calor. En estos versos David compara al sol, que resplandece en la madrugada con todas sus fuerzas, como un esposo que se levanta en la montaña de mañana, revitalizado, listo para comenzar el trabajo del día, a la vez como un poderoso gigante para correr el camino, el curso del día. Qué hermoso es el amanecer y qué hermoso es el atardecer. ¿Usted ha ido a contemplar una puesta de sol? Cada uno de nosotros, tanto el amanecer como un atardecer, nos muestran esa maravillosa bendición al mirar el sol. El sol, con su fuerza y regularidad en su testimonio constante, da la existencia también de nuestro Dios. Un sol potente que muchas veces nosotros conocemos como las plantas y todo lo que se expone a ellos también son vitalizados. A pesar de todos sus diseños impresos en la creación, aún así, la naturaleza no expresa todo lo que necesitamos saber de nuestro Dios, como sus atributos, sus mandamientos o su voluntad para con nosotros. Y por ello es que en Él nos entrega también una revelación especial, que son las Escrituras. La revelación de las Escrituras, lo veremos del verso 7 al verso 11, la perfección de la ley del Señor. En estos versículos tenemos expresada por David 6 declaraciones que revelan su perfección y los efectos que aquellos se apropian de ella. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra ley, aquí es la palabra Torá, que es enseñanza, pero no apunta solo a la ley de Moisés o al Pentateuco, sino a toda la enseñanza, en este caso hasta el momento se conocía, es decir, los profetas, el Pentateuco mismo y los libros sapiensales. Pero hoy abarca toda la Escritura. También incluimos, ¿no es verdad?, el Nuevo Testamento. Enfatizando la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Acerca de esto dice David que la ley o la Torá es perfecta, es decir, es exhaustiva, completa, suficiente. No tiene necesidad de nada más. Es la palabra la que convierte el alma. La idea que transmite es que cubre todos los aspectos de un asunto, como que lo mirara de todos los ángulos. En ella no hay de más, no hay de menos. Todos los aspectos necesarios que el creyente necesita saber están allí.
El efecto o resultado de esto es que convierte el alma. Entonces permite que el hombre cambie, reviva, retorne al estado de donde cayó. Que el pecado, donde estaba en el pecado. No es un retoque externo, sino que transforma su alma y su hombre interior. Y cada uno de los que estamos acá, si hemos tenido esa experiencia de conversión, de nuevo nacimiento, hemos experimentado que verdaderamente es así, que la palabra cambia nuestra alma, cambia paso a paso, día a día, cada vez que la escuchamos, cada vez que la leemos, tiene ese poder transformador en nuestro ser. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. También es fiel, es digna de confianza. Hoy nos encontramos con que hoy se dice teóricamente algo de alguna situación, posteriormente se cambia y luego se vuelve a cambiar. Y ya posteriormente no sabemos cuál es la realidad. Pero la palabra de Dios no es así. Es confiable. La palabra de Dios entonces es confiable y es fiel. No cambia. Así como Dios no cambia porque es inmutable, su palabra tampoco. Allí está la inmutabilidad tanto de Él como también de su palabra. El efecto que produce esto es que hace sabio a sencillo. La palabra sencillo aquí es una puerta abierta. El que todo lo cree, ¿ya? Cualquier doctrina, cualquier situación que se le diga, la persona lo cree. De tal manera que este hombre tiene la información correcta y ahora la aplica a través de la palabra. Y ese hombre ya no es un hombre sencillo, es un hombre sabio. El Salmo 119, 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces la palabra, queridos hermanos, es un lugar seguro donde nosotros debemos ir, porque hace sabio al sencillo. En efecto, el efecto que produce esto es que entonces hace sabio al sencillo. En el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Por un lado, son dictados por una autoridad que es nuestro Dios o nuestro Rey, nuestro Señor, pero además en sí mismos los mandamientos, los edictos, incluso sus promesas, alegran el corazón. Cada vez que nosotros cumplimos su palabra, cada vez que nosotros nos dejamos llevar por su palabra, obedecemos a su palabra, esto produce una alegría interna en nuestro corazón. Alguien dijo que lo que nos faltaba en nuestro corazón era exactamente la presencia del Señor. Y es así cuando nosotros obedecemos su palabra, que esto trae una alegría interna del cristiano. Por eso el cristiano debe ser alegre. No podemos concebir un cristiano que esté, tal vez por un tiempo puede estar triste, tal vez porque está pasando una situación, pero que continuamente esté triste, llama la atención. O un cristiano como amargado. No, el cristiano tiene que estar alegre por la palabra, cómo cambia internamente el corazón. Cada uno de nosotros tal vez ha perdido un ser querido y lógicamente hemos derramado lágrimas, hemos llorado, hemos pasado ese momento tan triste de la pérdida de un padre o de un familiar cercano, de un amigo, pero aún así, posteriormente la palabra nos reconforta, nos alegra y nos vuelve nuevamente a nuestro centro en el Señor. Por eso es que nosotros debemos, cada vez que nos sintamos tristes, o tal vez atribulados, o tal vez en una situación que estemos sintiendo algo interno que nos está oprimiendo, debemos acudir a la palabra. Es el mejor remedio, es la mejor solución, el mejor antídoto que nosotros podríamos tener. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. Los testimonios, los estatutos, los mandatos tienen la capacidad de ser puros. Esto no es una aleación, no está contaminado. Un comentarista dice: las doctrinas de las Escrituras nos muestran lo que debemos creer, sus preceptos, lo que debemos hacer, sus amenazas, lo que debemos evitar, sus promesas, lo que debemos esperar. Si esto lo ponemos en práctica, alumbrará nuestro camino y permitirá que otros puedan ser alumbrados. Sin embargo, en el caminar del cristianismo vemos que algunos en la práctica no están así. Y otros, tal vez como Demas, que nosotros lo podemos encontrar allí en el Nuevo Testamento, y Pablo tristemente dice: Demas me ha desamparado, amando más este mundo. A pesar de lo que la palabra puede hacer, del poder que tiene la palabra, de lo que puede alumbrar nuestros ojos, Demas se fue al mundo. No así un Felipe, no así un Timoteo, que siguieron la palabra del Señor, siguieron al lado de Pablo, predicando su palabra, y muchos otros. Y es de esperar que también allí nosotros seamos contados dentro de este gran grupo selecto. El versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La reverencia que debemos tener a nuestro Dios, a su grandeza, muchos son los temores que sobrevienen al hombre. Hay una cantidad de situaciones que muchas veces pueden traer temor al hombre y lo hacen huir, pero este temor es un temor reverencial que nosotros tenemos a nuestro Dios y aún los hace acercarnos más y decir: Señor, gracias, porque tú eres tan bueno que yo no podría cometer nada hacia ti. No me recuerdo quién dijo en una ocasión: ¿cómo yo podría hacer algo contra Dios si Él es tan bueno para conmigo? El Salmo 12:6 dice: como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, es la palabra del Señor. Solo se modifica lo que es imperfecto. Cuando alguien nos dice que hemos mejorado, nosotros lo vemos como bien, como un elogio para nuestra vida. Si usted a un hijo le dice: en este aspecto has mejorado, el hijo se sentirá contento. No así cuando nosotros nos referimos a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es tan perfecta que nuestro Dios no va mejorando en una forma paulatina. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa capacidad también de ver que la palabra de Dios es limpia y permanece para siempre en nuestras vidas. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El número 6. Todos los criterios de Jehová son verdad. Todo lo que la Biblia dice del hombre, eso es. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es. Si lo dice la palabra del Señor a través de la Escritura, nosotros creemos que es así. Cada cosa que Dios afirma en su palabra es así. Cada cosa que la Biblia asevera que sucederá, así será. La verdad es toda declaración que coincide con el criterio de Dios. Si pensamos algo contrario a la verdad de su palabra o distinto, somos nosotros los que estamos equivocados. Nunca su palabra. El verso 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que la miel, que lo que destila del panal. Es así que la palabra de Dios es más valiosa que cualquier tesoro de este mundo. Y nosotros también lo vemos a través de diferentes pasajes de la Escritura. Porque no solo traza el camino por donde debemos caminar, sino que además es una guía segura para el día de mañana llegar a la vida eterna. Tu siervo es además amonestado con ellos
es guardado, hay grande galardón. Esa es la palabra la que tiene la capacidad para corregir al creyente. En Hebreos 4:12 describe a la palabra con la capacidad de mostrarnos las cosas más profundas que estén en nuestro ser. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y allí nosotros estamos sentados recibiendo la palabra y esta palabra nos impacta. Y tenemos dos alternativas: hacer lo que la palabra nos está diciendo que hagamos o resistirla. Pero hay gran galardón si nosotros hacemos lo que la palabra nos dice. Si hacemos caso omiso de sus amonestaciones, no podemos mejorar y corremos el riesgo de crear resistencia a su palabra, cauterizando nuestra conciencia. Fíjese usted, querido hermano, que en los años que llevo de cristianismo, que no son muchos, he visto personas con un carácter al igual que cuando entraron, siempre iguales, un carácter fuerte, tosco. Y yo miro la palabra del Señor y digo, ¿cómo no puede cambiar ese aspecto de la vida a la persona? Creo que hay un problema. No es la palabra el problema, es la persona. La palabra del Señor endulza nuestra vida. Nos evitaremos mucho sufrimiento si obedecemos su palabra, pues el pecado tiene serias consecuencias que no podemos evitar. Cada vez que nosotros estamos en una situación de rebeldía hacia la palabra, muchas veces esto, ¿qué es lo que trae consigo? Que el pecado tiene consecuencias y las consecuencias muchas veces se dejan ver. La respuesta del ser humano, del versículo 12 al 14, la oración por la purificación y la guía. Versículo 12 dice, ¿quién podría entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice David en este pasaje, en este versículo. En esta tercera sección, el salmista reconoce que la respuesta a la revelación natural y especial de Dios generalmente es equivocada, pues somos torpes, y es David que reconoce esta incapacidad de advertir los errores en nuestra vida. Y él levanta un clamor para que Dios le ayude a ser libre de este tipo de pecado. Junto con David, clamemos también, líbranos de estos errores que nos son ocultos. Porque, ¿cómo comprenderemos nosotros nuestros propios errores? Generalmente, el cónyuge muchas veces nos dice alguna situación nuestra. Un hijo también nos dice alguna situación nuestra. Pero muchas veces nosotros no alcanzamos a ver a qué. Porque ya tenemos muchos años, porque siempre lo hemos hecho así, o porque nuestro carácter creemos que ya no puede cambiar. Pero bien haremos si nos colocamos en las manos de Dios para que esa área de nuestra vida pueda ser pulida por el Señor. Preserva, el verso 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y este versículo me llama mucho la atención, querido hermano. Me llama la atención porque la oración de David es a una rebeldía que él sabe que está allí en su interior, que él conoce que está en su interior, pero no es capaz de revertir la situación o de tomar la rienda de la situación, sino que muy por el contrario, es como que esta área de su vida pudiera más que el conocimiento de la palabra, que el Dios que adora.
Entonces David además eleva otra plegaria a Dios que le ayude cuando la soberbia se apodera de él y que a pesar de que él sabe que es un pecado, pide para que esto no se enseñoree de su vida, para que no le domine. Solo allí será íntegro y estará limpio de gran rebelión. Creo que en este sentido, bien hacemos también con sabiduría clamar a Dios cuando de alguna manera la palabra, un familiar o alguien nos dice que tenemos un área que debemos afinar a través de su palabra. Séneca, este hombre sabio romano, dijo: por más largo que sea el camino, siempre hay un primer paso. Y ocurre de que cuando nosotros nos introducimos en una situación de pecado, siempre hay un primer paso, un paso que nosotros debemos evitar, un paso que nosotros no debiéramos nunca dar. Sin embargo, me llama la atención, nuevamente digo, las palabras en el verso 13 de este escritor David. Porque David en este salmo expresa que este dominio es muy fuerte dentro de su ser. Y por último, en el verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el versículo 14, David nuevamente vuelve a suplicar para que las palabras y la meditación sean agradables a los ojos del Señor, nuestra roca, nuestro redentor. David sabe quién es su roca, dónde él debe acudir, dónde él debe estar firme, dónde él debe asirse para estar seguro, dónde sus pies deben estar. Y además es su redentor, el que redimió su alma. Cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, sabemos que Jesucristo nos redimió. Sabemos que el Señor nos lavó y nos limpió. Y que es necesario que cada día nosotros también nos sigamos exponiendo a su palabra para que ella siga trabajando en nuestras vidas. Entonces el Salmo 19 culmina con una oración personal y profunda de David, recordándonos que nuestra respuesta a la revelación de Dios debe ser una vida de pureza, humildad y de devoción. Así como los cielos declaran su gloria y la Escritura revelan su verdad, también nosotros estamos llamados a vivir de manera que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a Dios. Este salmo nos inspira a contemplar su grandeza y a responder con un corazón lleno de reverencia, de humildad y de gratitud. Que el Señor sea añadiendo bendición en esta mañana a su palabra hacia nuestras vidas. Y le invito a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de este salmo podemos ver la revelación a través de la naturaleza, esa revelación que cada uno de nosotros conoce y en algún momento fue expuesto. Sin embargo, Señor, fue necesario también de la revelación de tu palabra, esa revelación especial, para que pudiera llegar a nuestras vidas y transformar nuestra alma. Te damos gracias, Señor, por esa revelación especial, por la palabra, bendito Dios, que cada día está cercana a nosotros y la tenemos, Señor, para escudriñarla, leerla, profundizar, no solamente para aprender, no solamente para adquirir conocimiento, sino principalmente para que ella moldee nuestro interior. Señor, y gracias por la reflexión final que hace David en este pasaje. Gracias, Señor, porque en ella también hay una respuesta que el hombre debe dar. Sin embargo, nos muestra también la incapacidad muchas veces que el hombre tiene. Esa incapacidad porque luchamos contra el pecado, luchamos contra las obras de maldad. Señor, y Él acude a quien, donde Él debe tener sus pies firmes y estables, donde Él también tiene que afirmar su vida en ese Redentor que nos ha comprado. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra y te pedimos que ella pueda hacer su obra cada día en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.